corta se vuelve, no pasa nada. Ahí está. Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a estar meditando, como es el culto de la familia, estamos meditando en una serie que hemos llamado Abrid la puerta, que está basado en Apocalipsis 3:8, que dice: yo estoy a la puerta y llamo, el que abriere yo entraré, dice Jesús. Entonces nosotros hacemos una serie de 12 predicaciones casi todo el año, viendo todas las casas que Jesús entró y que hizo en cada una de ellas. Entonces hoy la invitación es que abramos las puertas de nuestras casas para que Jesús pueda entrar en nuestra casa y nuestra familia, para que pueda bendecir ese lugar, ¿no? Nos hace una clara invitación a abrir las puertas de nuestro corazón a Jesús. Hoy veremos la historia de dos hombres que Jesús encontró por el camino de Emaús. El texto es un poquito largo, pero bueno, ya veremos. A ver qué hora es, que no me pase. Bueno. Lucas 24, 13 a 35. Lucas 24, de 13 a 35. Busque tu Biblia, tu tablet, tu móvil, como sea. Dos de ellos iban el mismo día en una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y se discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido en esos días? Entonces él le preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y que como lo entregaron los principales sacerdotes, nuestro gobernante, a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, y aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quien dijeron que vive. Y fueron unos de los nuestros al sepulcro y hallaron así las mujeres habían dicho, pero él no lo vieron. Entonces les dijo: insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Perdón. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos obligaron que quedase diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues y quedándose con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces fueron abiertos los ojos y los reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decía uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Aleluya. Lo primero que puedo identificar en este texto es que Jesús caminaba con ellos. Me hace acordar la historia de Enoch, que se encuentra en Génesis, que habla que un hombre dice: Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó para él. En esta ocasión, Jesús estaba caminando con ellos. Es muy importante que podamos en nuestra vida caminar con Jesús.
Él se presenta a estar a nuestro lado. Él viene y nos acompaña por esta vida, por camino que algunas veces es difícil que enfrentamos en la vida, y ahí está Jesús. ¿Cuántas veces comenzamos a caminar un largo trayecto difícil, como la canción, ¿no? Cansado del camino, sediento de ti, y cruzamos desiertos, y cruzamos varias cosas, y ahí está Jesús a nuestro lado. Lo interesante es que no se dieron cuenta que era Él. No se dieron cuenta que era Jesús que estaba caminando al lado de Él. ¿Cuántas veces el Señor está a nuestro lado y no nos está hablando y no sabemos escuchar la voz de Dios? Dios está presente, Dios quiere hablar, Dios viene hablándonos, pero no sabemos identificar que Dios está obrando y hablando a nuestro favor. No sé si se acuerdan la historia del pequeño Samuel, que con 8 años estaba en el templo y bueno, Dios le llamaba. Samuel, Samuel, él se levantaba e iba al sacerdote Elí y decía, ¿me llamaste, Señor? No, te llamé. Eso 2, 3 veces, la tercera vez dice, cuando te vuelva a hablar, diga, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces Samuel estaba aprendiendo a escuchar la voz de Dios. ¿Y cuántas veces Dios nos está hablando y nosotros ni siquiera nos damos cuenta? Dios habla de formas distintas. A lo mejor una canción que escuchas, a lo mejor un texto bíblico que lees, a lo mejor una persona que te llama y te dice algo. Dios siempre está hablando, a veces por circunstancias. Dios habla de diversas maneras en nuestra vida. Dios le llamaba, pero aún no sabía escuchar la voz de Dios. Algunas veces Dios nos habla con fuego, como pasó con Elías, con vientos, con terremotos, pero algunas veces un silbido apacible. Dios muchas veces en la quietud nos habla. Y debemos saber eso. Jesús está con nosotros. Una de las cosas que Jesús prometió, una de las promesas que hay en la vida para tu vida, Jesús dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin del día. Hasta que Él venga, Él está con vosotros. Y Él prometió eso, que iba a andar con nosotros. Pasa que muchas veces estamos como los dos que caminaban y no podía ver Jesús. Por eso es tan necesario que Dios abra nuestros ojos para entender que Él está con nosotros. Es una promesa que nos hizo. Es una cuestión de fe que entendemos así. Pero la segunda cosa que veo, la incredulidad le impedía ver al Señor. La incredulidad contra la fe, no pudieron creer. Tenía sus ojos vendados. Hermano, muchas veces el Señor está obrando, pero no lo logramos ver. Dice que los incrédulos, el Dios de ese siglo, cegó el entendimiento de ellos para que no puedan ver la gloria de Dios. Y eso muchas veces pasa con nosotros cuando andamos en dudas e incredulidades. No vemos lo que Dios puede hacer. Hay dos contrastes. Cuando Lázaro murió y vino su hermana María a decir, Señor, como quejándole, reclamando, si hubiera llegado antes, pues Dios hubiera obrado aquí en mi hermano. Y Jesús, a todas las quejas de ella, a todas los sí que dice, las excusas que ella ponía, Jesús le responde, si tú crees, verás la gloria de Dios. Pero al contrario, por ejemplo, en Nazaret, en su ciudad, dice la palabra de Dios que Jesús no pudo hacer milagros, no pudieron ver señales de Dios en aquella ciudad porque no creían en Él. Eran incrédulos. La incredulidad nos impide de ver la gloria que Dios está haciendo, porque Dios no para nunca. Dios está haciendo y obrando maravillas a nuestro alrededor. Pasa que muchas veces no podemos ver porque somos incrédulos. Cree en el Señor Jesús. Cree en Dios que verás la gloria de Dios. Quédate con la palabra que Jesús dijo en Juan capítulo 11. Si crees, verás la gloria de Dios. Pero en ese caso hablaba que eran sus propias dudas que no podían ver. En una ocasión Jesús preguntó a un ciego, ¿qué quieres que te haga? Es una pregunta tonta, ¿no? Un ciego ahí pidiendo limosna, se acerca a Jesús y había sanado a todos los ciegos del camino, todos los cojos, paralíticos, todos los sordos.
Y llega un ciego, ¿qué quieres que te haga? Bueno, que me dé una moneda. No. Digo, no, Señor, yo quiero ver. Yo quiero ver. Y al instante se abren los ojos. Tiene la oportunidad de ser alumbrado los ojos de su entendimiento, pero muchas veces decidimos no ver. Dice el dicho, ¿no? Que el peor ciego es el que no quiere ver. Ver significa tomar actitud, porque es imposible quedar indiferente cuando vemos la gloria de Dios. Entonces muchas veces tendremos que cambiar cosas, muchas veces tendremos que cambiar nuestra manera de ser, y la verdad es que no nos gusta cambiar las cosas muchas veces. Pero cuando se nos alumbran los ojos de Dios, podemos ver una vida completamente diferente y nueva en Dios. Por eso te invito, mis hermanos, abra los ojos de tu entendimiento en ese día hoy y cree en el Señor Jesucristo para ver la gloria de Dios en su casa, en su vida. Si crees, verás la gloria de Dios en su casa. Dice que no creía lo que decían las mujeres, no por ser mujer, pero bueno, esos dos, dice, bueno, dicen que unas mujeres fueron al sepulcro y no encontró el cuerpo de Jesús, y dicen que lo encontraron con él, como diciendo, bueno, eso dicen, pero no me lo creen. ¿No? Y a veces Dios está haciendo obras tremendas en la vida de los hermanos de la iglesia. ¿Será verdad? ¿Será tan así? ¿Será que Dios está obrando de verdad en la vida de ese hermano? Y comenzamos a dudar, y no logramos ver las maravillas que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Pero el versículo 27 dice que Jesús comenzó a explicarle desde Moisés hasta él, ¿no? Todo lo que hablaba la escritura de él. Jesús le lleva la palabra de Dios a ellos. Jesús empezó a explicar toda la palabra. Es muy importante para luchar por nuestras vidas y familia que conozcamos la palabra de Dios en profundidad. Es con la palabra de Dios que Jesús resistió al diablo. Dice la palabra de Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y cómo resistir? Me pongo aquí, ¿qué? No, con una palabra de Dios. ¿Saben, queridos hermanos? Dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Y uno dice, ¿el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado? Sí, eso fue lo que pasó. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Pero fue la palabra de Dios donde Jesús encontró salida. No hay prueba que no podamos soportar, dice la palabra de Dios. Dios con la prueba nos muestra la salida. Pero es allí, en la palabra de Dios, donde va a encontrar esa respuesta, esa salida para las pruebas que está enfrentando. Hermanos, nosotros tenemos muchas pruebas. Enfrentamos muchas crisis en nuestra vida. La verdad, yo tengo ahora 18 años de reconvertido, porque me convertí de niño. Me convertí con 8 años, me aparté del Señor, después volví, y bueno, 20 años ya casi, 19 años, que estoy ya firme en el Señor, y en esos 19 años, ¿cuántas veces he tropezado? ¿Cuántas veces me tocó levantar de nuevo? ¿Cuántas veces me recaí el primer año? Yo vengo de un contexto que salí de las drogas, ¿no? Y el primer año tuve recaídas. Tuve que volver a arrepentirme, volver a levantar. Y yo, ¿sabe qué? Una cosa que yo ponía en mi corazón, ¿sabe qué? Jesús, ¿cuántas veces perdona a una persona? Le dijo 70 veces 7. Y yo me hacía la cuenta y decía, bueno, aún no llegué allí. Y aún no me iba a rechazar porque yo caí muchas veces. Las crisis que tuve que enfrentar y levantar y humillarme. No es el hombre perfecto, no es aquel que no cae, es aquel que sabe levantar de nuevo, es aquel que se levanta y dice, mira, voy a luchar por mi casa. No es aquel que deja todo y se va y dijo, ya. No, que levanta vez tras vez y tras vez y dice, voy a luchar por mi casa, voy a luchar contra mí mismo, que yo me conozco a mí, ¿no? El que más puede hacer daño a mi familia soy yo mismo. Pues echamos la culpa a Satanás muchas veces, pero somos nosotros los que hacemos a veces daño, ¿no? Y a veces entramos en pruebas como Jesús
Jesús en el desierto. A veces cruzamos desierto en nuestra vida. Las crisis en nuestras vidas, escuche eso, lo que te voy a hablar, no va a sonar bien, no va a ser un mensaje alentador, pero yo quiero que aprendan eso. Las crisis en nuestra vida son para crecer. Aproveche las crisis de tu vida para avanzar. Aproveche las crisis de tu vida para pasar a otro nivel. Es como, ¿te acuerdas de los videojuegos? Que tiene el final de cada pantalla, el pasa pantalla, ¿no? El capo. Bueno, cuando vienes esa aprobación, pasas de nivel. ¿Sabes? Pregunta si no al joven David, que se encontró con un gigante, nada quiere enfrentar, y dice, bueno, si no va nadie, voy yo. Cogió unas piedras, cogió un palo, y el hombre se rió de él, tiene un palo, pero bueno, no me hace falta ni el palo, oiga, tiro para allá. ¿Saben qué? Al final de ese día, ¿saben qué pasó? Dios le promovió al rey. Le enfrentó a un gigante, Dios le promovió al rey. Si no, habla a José, que estaba en la cárcel. Estaba ahí injustamente. Le había acusado de una cosa que no había hecho, pero él seguía alabando a Dios. Y esa crisis le llevó a ser primer ministro de la nación más poderosa del mundo. Le levantó. ¿Sabe qué? No vemos el propósito de Dios muchas veces. No vemos no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero cuando le llevó a la cárcel, Dios le había llevado al palacio del rey. Solo hacía falta subir de planta. Ya le iba a subir ahí para no tener lugar de él. Las crisis que enfrentamos son peldaños para subir de nivel. Aprovechenlas. Por eso Pablo decía, me gozo en mis tribulaciones, porque yo veo el poder de Dios en mi vida. ¿Saben? Las crisis para que busque a Dios. Las crisis siempre vienen del diablo. Vimos que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Las crisis muchas veces no vienen del diablo. También habla de Daniel. Cuando Nabucodonosor dijo, nadie sabe interpretar mis sueños, pues manda a matar a todos los sabios. ¿Para qué quiero sabios? Bueno, esa crisis, su vida en riesgo, puso a buscar a Dios. Dios le dio la interpretación, le dio lo que era, lo que tenía que hacer rey. Y bueno, los amigos de Daniel, Dios dijo, si Dios quiere me puede librar del horno, pero si no, no te va a adorar. Le echó al horno. Eso realmente estaba en el horno, esos muchachos, ¿no? Literalmente estaba en el horno. Le echó en el horno. Dios nos libró del horno, pero ahí en el medio del fuego estaba Jesús con ellos. ¿Sabe? Exactamente lo que estaba pasando aquí. Jesús caminando con ellos. Y Jesús camina contigo en medio de las pruebas. Jesús puede estar junto contigo en cada situación. Tú decides, ¿luchas tú sola o luchas con Dios? ¿Luchas tú solito o vas a creer en Dios que Él es poderoso y vas a ayudar en cada prueba que está pasando? No vemos las crisis como algo malo. Busquemos ayuda en la palabra de Dios para salir adelante y estar en una posición mejor que antes. Pero aquí llega y entra en la casa. Finalmente Jesús entra en la casa de ellos. Jesús mío, que hace ahí el que, bueno, me voy de largo, como a ver si me invitan. Bueno, le invitó para quedar, pero bueno, dale. Y entra en la casa y cena. Y dice que al partir del pan, en ese lugar tuvo comunión y revelación de Jesús en esa casa. En partir del pan, sentaron juntos, quiere decir que una casa donde había paz. En Proverbios dice que es mejor comida de legumbres donde hay amor que el buen engordado donde hay odio. Hermanos, muchas veces la comida es tan agradable, aunque sea sencilla, pero con gente que amamos y queremos. Y en ese lugar estaba con sencillez y paz, porque ahí estaba Jesús. A lo mejor no eran adinerados, pero no tenían grandes banquetes, pero tenían la paz que Jesús le podía dar a su hogar. ¿Sabe? Dios quiere traer paz a tu casa. Dios quiere traer paz a tu corazón.
Dios quiere traer paz en lo que estás enfrentando. No luches más solo. Dios es Dios de paz. Abre la puerta para que entre en su hogar. Hermano, hay familias que no pueden comer juntos porque están peleados. No sé si solo pasa en Brasil, pero muchas veces ni siquiera pueden juntar más por Navidad porque, bueno, este año de hecho, hoy a las elecciones de segundo turno en Brasil, de presidente. Ahora ya será que ya comenzó a contar. Cuando terminar el fútbol echaron un ojo al móvil a quien ganó. Pero eso, la cena de Navidad este año va a estar difícil en nuestra familia porque se han peleado por WhatsApp. Unos que apoyan a uno, otros que apoyan a otro y bueno, están disgustados unos con otros muchas veces. Si me escucha de mi familia, que les mando un saludo. Les amo a todos, a pesar de quién vote, no importa. Pero es eso. Muchas veces hay rosas en la familia, pero Jesús quiere traer reconciliación, quiere traer paz, quiere limar asperezas. ¿Sabe una cosa que me impresiona que habla de Dios? Que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y yo nunca entendí bien por qué Dios quería hacer esa obra. Pero es una obra que Él quiere hacer, que los padres y los hijos se reconcilien. Que no tengan una generación peleada con la otra. Que en esa familia tenga armonía y paz. Y eso viene a traer Jesús a romper todas las cosas del pasado que causan dolor entre padres e hijos y padres. Y que puedan mirar a la cara, ¿sabes por qué? Porque un día se te va tu papá, se te va tu mamá. Honra a tu papá mientras puedes. Algunos de nosotros ya se nos fue. Los papás, los abuelos. No podemos más homenajearlos. ¿Sabe qué? Que llevan unas flores ahora a su tumba. Ya no sirve, tienen que homenajearlos en vida. Bésalos, abrázalos, díganos que los quiere. Ámalos. Dios quiere restaurar la relación entre padres e hijos en esa casa. Y en tu casa, Dios quiere hacer que tenga paz entre los padres y los hijos, volver el corazón unos a los otros. Dios trae comunión, no solo comunión entre ellos. Es muy importante que desarrollemos ese tipo de trato entre nosotros, que tengamos amor entre nosotros. Pero estaba teniendo comunión con Dios, estaba partiendo el pan. Eso hace referencia a la cena del Señor. Y allí se acordaron de Él, dice. Se abrió los ojos. Y por último trajo revelación espiritual. Se le abrieron los ojos del entendimiento para ver. Se le reveló que era Jesús que estaba allí todo el tiempo. ¿Sabe? Hay una historia en el Antiguo Testamento de Eliseo, o Elías, no me acuerdo cuál, Eliseo creo que es, que un día viene un ejército a pillarlo y su ayudante Giesi, asustado, dice: ahora que se nos va a pillar, que ya no tenemos chance contra eso, que vienen cientos de hombres a cogernos, nos rodearon. Y Dios dice: Señor, abre los ojos de ese muchacho para que vea la legión de ángeles que está ahí atrás, que nos protege. ¿Sabe? Muchas veces nosotros vemos las circunstancias, pero no vemos que Dios cuida de nosotros. ¿Sabe? Dice el Salmo que el que cuida su vida no duerme. Día y noche. Hasta cuando tú duermes, Dios te bendice, dice la palabra de Dios. Que a los suyos le dan mientras duermen. Dios te ama y quiere bendecir tu vida. Quisiera que ese día pudiéramos tener revelación en nuestro corazón que Jesús quiere cambiar tu historia y tu familia. Amén. Y las pruebas que están pasando es para vivir en un futuro más aferrados a Él. Hay una vieja historia, ya casi para terminar. A ver si ya se me pasé. Bueno, aún tengo unos 5 minutos. Hay una vieja historia de una persona que miraba las huellas en la arena
y siempre miraba 2 pasos, ¿no? Y era Jesús y una persona que estaba dejando unas huellas en la arena. Y llega un momento que pasó un momento difícil y de pronto aparece solo una huella. Y esa persona reprocha al Señor Jesús: ¿ves, Jesús? Cuando yo tuve un problema, ahí no estabas tú. Pero Jesús dice: no, mi hijito, es que tú ya no podías caminar, yo te llevaba en brazos. Yo te llevaba en brazos. Pero Jesús está siempre con nosotros. Siempre con nosotros. Cuando no puedes caminar, Él te va a llevar en los brazos, como un papá. ¿Cuántas veces mi hija dice: papá, estoy cansado, no puedo caminar más? ¿Qué hago? Le abrazo, le cojo y le llevo. ¿Qué hace un papá? ¿No? Bueno, ya Eric ya un poquito grande. Pero Nadir ha visto que a veces se juega. Los papás hacen eso. Y así hace Dios con nosotros. Cuando ya no podemos caminar, cuando nuestros pasos se están tropezando, Él nos coge en brazos y nos lleva. Ahí está Jesús todo el tiempo. Como ese ciego que Jesús abrió los ojos, pedimos que se abran los ojos de todo nuestro familiar, de toda nuestra casa, que pueda ver y conocer a Jesús. Que se abran nuestros propios ojos para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Para concluir esa noche, dice que corriendo fuera a anunciar a los 11 que realmente había encontrado con Jesús, ¿no? Se le abrió los ojos, fueron testigos de Jesús, no testigos de Jehová, no testigos de Jesús, que fueron corriendo a hablar que Jesús había resucitado. Ese encuentro con Dios cambia nuestras vidas, pero también habla y menciona: ¿no ardía nuestro corazón cuando se explicaba la palabra de Dios? Y ese arder en el corazón no nos puede faltar, mis hermanos. Acércate a la palabra de Dios, porque Dios está hablando día tras día tu vida. Dios quiere bendecirte. Creo que fue hoy o ayer, compartí qué piensa Dios de ti en el video de YouTube. ¿Qué piensa Dios de ti? Pensamiento de bien y no de mal. Dios decidió bendecirte. Dios no está enojado contigo. Dios no quiere castigarte. Dios no quiere dar el pago. Al contrario, Él sabe ya lo que has hecho. Quiere darte perdón. Quiere bendecirte. Quiere librarte de todas las cosas que te vienen haciendo daño. Ven al Señor Jesús. Abra su corazón a Él, que Él quiere hacerte bien. Es tu papá. Hay una historia de un hijo que, muy conocido, del hijo pródigo, ¿no? Que coge la herencia del padre, se va lejos, pero llega un día que su vida se le va mal y decide volver. Y dice: voy a casa de mi padre, porque allí me reciban por lo menos como empleado, para que, bueno, sé que allá tengo de comer, que mi padre es un hombre justo y va a tratar bien a los empleados. Y cuando llega él con su plan allá, el padre corre y no le deja ni hablar, le abraza, le besa y le dice: hijo, ¿volviste? El hermano mayor se enfadó porque dice: bueno, ese que cogió todo sin vergüenza se fue y ahora vuelve y quiere todo de nuevo. El papá le dice: ese hijo se había muerto y ahora está vivo. Lo hemos hallado. ¿Sabes lo que quiero decirte? Vuelve a Jesús, vuelve a estar con Él, vuelve a confiar en Él. Sepa que Él está contigo. Esa es la revelación del Espíritu Santo de esta tarde, que Jesús quiere caminar contigo. Ese día clamamos para que Dios abra nuestros ojos y se revele a cada un familiar de nuestra casa, de nuestra vida, que Él nos ama y quiere hacernos bien. Voy a pedir a Silvina que ella está preparando una canción allí. Vamos a estar orando. Ponemos de pie, vamos a presentar nuestras familias delante de Dios. Pero antes de la familia quiero presentar nuestro corazón delante de Dios. ¿Ustedes qué creen? Que ahora que ya logré una chapita de pastor,
ya no tengo más luchas, más crisis, más tentaciones, más... Claro que sí. Los reyes siguen llegando a mi casa. Mañana tengo que estar madrugando para ir a trabajar y hace frío y no apetece uno. Pero aquí la lucha sigue viniendo. La lucha sigue viniendo. Pero yo sé que si tengo que entrar en un horno, Dios va a estar ahí conmigo. Dios va a estar. Cada crisis que enfrentamos nos va a hacer mejores. Me gustaría que medites en su corazón esa palabra. Yo quiero pedirte que si quieres que Jesús entre en tu vida y en tu casa y comience a cambiar, ven aquí adelante, vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Jesús va a hacer una obra. Aleluya.